revelado, la increíble transformación de la hija del portero que cerró un contrato millonario. Valeria estaba a punto de presentar su proyecto, y el murmullo de la sala la rodeaba como un mar de voces incesantes. Su corazón latía con fuerza, la ansiedad apretando su pecho mientras recordaba las charlas con su padre, esas palabras que siempre la impulsaban a seguir adelante. El esfuerzo sincero trae recompensas. Pero, ¿qué recompensa tenía realmente en sus manos? ¿Un futuro brillante o el eco de su propia inseguridad? Desde aquel día en que la profesora Martínez decidió apoyarla, su vida había dado un giro inesperado. Las horas dedicadas a estudiar se sentían insignificantes comparadas con el peso de la oferta que reposaba en su mesa. Una beca en una firma arquitectónica de renombre, la oportunidad que muchas solo podían soñar. Sin embargo, la realidad de su origen, del barrio que la había visto crecer, la atormentaba. ¿Merezco esto? Se cuestionaba, su mente dando vueltas en un torbellino de pensamientos. Podía ver a sus padres, a su padre en particular, haciendo sacrificios para mantener la familia unida. No quería ser la que los dejara atrás por seguir un sueño. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Respiró hondo, intentando organizar sus pensamientos mientras la audiencia la observaba, algunos con desdén. La figura de un antiguo compañero, que solía menospreciarla, apareció en su mente como una sombra que la seguía. Sentía como la tensión en su estómago aumentaba, esa misma mirada crítica que había recibido en otros contextos estaba allí, y el eco de sus burlas reverberaba en su cabeza. No puedes, no lo lograrás, le decían sus fantasmas. A medida que hablaba, sus manos temblaban. Se enfrentaba a un dilema aterrador: si aceptaba la beca, se marcharía, y dejaría atrás todos aquellos pilares de su vida. La vida que había tenido con su familia, los recuerdos impregnados en cada rincón del barrio. ¿Tenía el derecho de dejar todo eso atrás por un sueño que parecía tan distante? La dicotomía entre su ambición y el deber hacia su familia la desgarraba por dentro, sintiéndose atrapada en un túnel oscuro. Justo en el instante en que la tensión alcanzaba su clímax, Valeria vio cómo la figura de su antiguo compañero observaba con una expresión que parecía burlona. La mirada despreciativa de alguien que había asegurado que nunca podría destacar. En ese momento, el aire se volvió denso y la sala pareció cerrar sus muros en torno a ella. Cada rostro expectante la juzgaba, cada crítica resonaba, incluso las que provenían solo de su mente. Y ahí estaba ella, con el compromiso de cambiar su historia y la de su barrio, o perderse entre la multitud una vez más. Así, el reloj marcaba cada segundo, cada latido se convertía en un grito, la decisión de su vida pendía en un hilo frágil. ¿Qué camino elegiría Valeria? Las respuestas se oscurecían, pero en su corazón, la chispa de la determinación empezaba a tomar forma. La jornada emocional estaba lejos de concluir. Valeria tomó un respiro profundo, como si el aire pudiera despejar las dudas acumuladas en su mente. La sala seguía llena de murmullos y miradas penetrantes, cada una de ellas era un recordatorio de su historia, de la historia de cada sacrificio, cada obstáculo. Mientras su corazón palpitaba, sintió que el tiempo se dilataba, haciendo que cada segundo pareciera una eternidad. Con cada palabra que pronunciaba, armaba no solo su futuro, sino también su identidad. Las ideas que había plasmado en su proyecto eran más que simples dibujos en papel, eran la materialización de su esfuerzo, su visión de un futuro en el que las limitaciones no la definirían. Su voz temblaba, pero su mensaje era claro: no solo quería ganar una beca,
quería demostrar que provenir de un entorno humilde no debía ser un lastre, sino una plataforma para volar más alto. Mientras relataba su propuesta arquitectónica, podía ver la atención fluctuante de la audiencia. Algunos rostros mostraban interés genuino, pero los escépticos eran fáciles de detectar, como sombras que amenazaban con eclipsar su luz. Valeria se sentía desgarrada entre la necesidad de aceptación y la urgencia de afirmarse a sí misma. En un momento de claridad, se dio cuenta de que tenía que dejar de pensar en los que no creían en ella. A medida que finalizaba su presentación, el eco de sus propias dudas reverberaba en su mente. No eres suficiente, no mereces esto, resuena esta idea. Pero a medida que miraba al público, vio más allá de la condena. En sus ojos, había expectativa y la posibilidad de un nuevo comienzo. Tal vez, en vez de huir de su pasado, podría usarlo como un motor que la llevara a alcanzar sus sueños. Al término de su exposición, una oleada de aplausos comenzó a surgir. Era casi una noticia inesperada, una respuesta que la elevaba y a la vez la aterraba. Sin embargo, había un instante en el que el tiempo se detuvo, la mirada de su antiguo compañero aún la perseguía, como un recordatorio del camino que había recorrido. Decidió en ese instante que no quería que su historia terminara en resentimiento. Voy a demostrar que no soy solo la hija del portero, se dijo en un susurro mental, voy a ser Valeria, la arquitecta. En su mente empezaron a aflorar ideas de lo que podría hacer si realmente se atrevía a soñar en grande. Eso le dio ese impulso que necesitaba para salir del ciclo de dudas. Con esos pensamientos en ebullición, tomó la decisión de aceptar la beca. Con ello, no solo cambiaría su vida, sino que abriría puertas para que otros pudieran seguir un camino similar. Esa convicción absorbía su miedo y lo transformaba en energía. Por primera vez en mucho tiempo, Valeria se sintió empoderada. Aún había un camino por recorrer, y muchos desafíos por enfrentar, pero estaba lista para luchar. Mientras la multitud finalmente estallaba en una ovación, ella levantó la vista, y su sonrisa iluminó el auditorio. Sin embargo, en medio de esa válida explosión de emoción, fue interrumpida por un mensaje de su profesora, quien se mostró competitiva, no te relajes aún, Valeria, esto es solo el comienzo. Siempre hay un nuevo desafío en una carrera. Las palabras penetraron su mente y produjo una sombra de inquietud. Su mente se activó nuevamente, y en su corazón se encendió un fervor. Había tomado una decisión, pero ahora debía demostrar que era más que una oferta, debía probar su valentía ante aquellos que siempre había temido. Mientras la sala se vaciaba y los ecos de su éxito resonaban, Valeria supo que lo que venía a continuación era aún más desafiante. La batalla por su futuro apenas empezaba. ¿Qué sacrificios tendría que hacer para mantenerse en la cima? Había una nueva lucha por asumir y, con ella, se sintió más viva que nunca. Pero a pesar de su nuevo empoderamiento, una pregunta inquietante comenzaba a rodearla. ¿Podría realmente mantenerse firme y cumplir con su propio potencial, mientras luchaba contra la sombra de su pasado? Con la beca asegurada, Valeria se vio inmersa en un torbellino de emociones. El próximo paso era claro, liderar su propio proyecto dentro de la universidad. Sin embargo, el eco de la advertencia de su profesora resonaba en su mente, creando una atmósfera pesada de presión. ¿Acaso su éxito sería suficiente para asegurar su relevancia en un entorno académico que premiaba la experiencia y la pedigrí? El miedo subyacente la forzó a examinar sus motivaciones más profundas. Decidió canalizar su ansiedad en la planificación de su primer gran proyecto, una propuesta para un espacio comunitario que fusionara la arquitectura contemporánea con elementos que recordaran su barrio. El título, Vínculos, prometía no solo ser funcional, sino también un símbolo de esperanza para quienes, como ella, enfrentaban desafíos similares. A medida que desarrollaba la idea, una chispa de creatividad comenzó a florecer en ella, un descubrimiento personal que nunca antes había despertado. Sin embargo, cada paso hacia adelante venía acompañado de sombras. En la clase de crítica arquitectónica, los comentarios fueron duros y cuestionadores. ¿Qué sabes tú de la vida aquí?
Eres solo una recién llegada, dijo uno de sus compañeros. Este tipo de confrontaciones la empujaron a una lucha incesante entre la inseguridad y la determinación. Cada ataque verbal reverberaba como un eco de su pasado y la instaba a cuestionar su derecho a tener voz en ese espacio. Aún así, Valeria comenzó a hacer frente a sus adversarios mediante una aceptación firme de su historia. Descubrió que sus raíces podían ser fuente de fortaleza, no de debilidad. Las horas de trabajo se convirtieron en una meditación activa en la que cada boceto y cada modelo reafirmaban su visión. Estoy aquí porque tengo algo que ofrecer, se decía a sí misma, transformando la duda en un arma de motivación. Con el tiempo, el grupo de críticos comenzó a notar su esfuerzo. Un par de compañeros incluso se acercaron, ofreciéndole colaboraciones. La receptividad de algunos la animó, pero otros continuaron desafiándola. Un momento clave fue cuando uno de sus profesores más influyentes la abordó tras una presentación: lo que has hecho es intrigante. Pero recuerda, el camino será arduo. No puedes permitirte fallar. Dentro de Valeria, esa energía provocó una mezcla de adrenalina y terror. La presión de demostrar su valía se convirtió en una trampa. Temía que, si fallaba, no solo decepcionaría a aquellos que creían en ella, sino que también sellaría su destino en la sombra de su propio pasado. Así, se organizó para trabajar las noches en el estudio. El olor de la madera recién cortada, las pegas en las manos y el ruido de herramientas se volvieron su refugio. Fue durante una de estas noches que tuvo una revelación crucial: su enfoque debía cambiar de la defensa a la proactividad. No quería solo ser vista como la hija del portero, sino como la arquitecta que trajo la inspiración de su barrio. Con renovada determinación, Valeria presentó su proyecto al departamento. Esa presentación se convirtió en un hito. No solo defendió su propuesta, sino que también compartió su historia en un acto casi catártico. La conexión con su audiencia fue auténtica, y los rostros que antes reflejaban escepticismo ahora mostraban reconocimiento. No obstante, al salir de la sala, las viejas inseguridades volvían a aflorar. La mente de Valeria estaba en constante batalla. Cuando recibió un mensaje de su profesor, que decía: felicidades, pero esto es solo el primer paso, un escalofrío recorrió su espalda. Entonces, la pregunta volvió con renovada fuerza: si había ganado en esta arena, ¿quién sería la próxima voz a desafiar y que debía escuchar? Su viaje apenas comenzaba. Con los frágiles cimientos de su confianza resonando, se preguntaba si esta transformación podría sostener la presión de lo que vendría. ¿Podría realmente mantenerse firme frente a nuevos desafíos y demostrar que su pasado no definía su futuro? El eco de la presentación resonaba en la mente de Valeria mientras caminaba por los pasillos de la universidad. Los elogios y críticas aún estaban frescos, y su corazón palpitaba con mezcla de ansiedad y emoción. Había comenzado a sentirse visible, pero esa visibilidad se acompañaba de un nuevo espectro de presión. Como si su éxito hubiera encendido una luz sobre su experiencia, no podía dejar de preguntarse si estaría a la altura de las expectativas que ella misma y otros habían creado. Durante las semanas siguientes, Valeria se sumergió en el desarrollo del proyecto Vínculos. Su enfoque, más asertivo que nunca, le permitió liberar su creatividad, pero la sombra de la duda continuaba acechándola. Cualquier error, por pequeño que fuera, la hacía temer que su fragilidad pudiera desmoronar la imagen que con tanto esfuerzo había construido. Uno de esos días, una crítica de un compañero la detuvo en seco: a veces, es mejor no ser tan personal en el diseño. La arquitectura debe ser objetiva. Sus palabras, como dagas, hicieron que Valeria cuestionara si su conexión emocional con el proyecto era, de hecho, un obstáculo. Esa noche, mientras trabajaba, reflexionó sobre la naturaleza del diseño. ¿Era posible que lo personal fuera, en última instancia, lo que lo hiciera auténtico? Se acomodó sobre su mesa de trabajo, donde sus notas se desbordaban entre bocetos y recortes de revistas. Un nuevo sentimiento comenzó a brotar en su interior: la certeza de que su historia era su mayor aliada.
En lugar de esconder las raíces que la llevaron hasta ese lugar, entendió que debía celebrarlas. Con cada trazo y cada forma que iba dando vida a su proyecto, Valeria comprometió su voz única a través de la arquitectura. Utilizó colores, materiales y formas que evocaban su barrio y su experiencia, buscando que Vínculos fuera un reflejo de su alma. La lucha interna que la había acompañado ahora se transformó en una feroz declaración de identidad. En el proceso, también se propuso fortalecer su red de apoyo. Convocó a algunos compañeros con ideas afines, quienes habían mostrado disposición para colaborar. En esas reuniones, Valeria actuó como un puente, tratando de unir visiones diversas, y lo que comenzó como un proyecto personal se estaba convirtiendo en una oportunidad de reflexión colectiva. El desafío de liderar una colaboración efectiva la hizo reconocer habilidades en sí misma que hasta entonces no había explorado. Fue una revelación. Su capacidad de escuchar, identificar talentos y fomentar un ambiente de trabajo saludable formaba parte de su liderazgo, casi tan relevante como sus capacidades técnicas. Sin embargo, la presión fue intensificándose. El seleccionado grupo de críticos que la había valorado positivamente mostró signos de escepticismo en una revisión reciente. Hemos visto material de diseño mejor, Valeria, comentó uno de ellos. Necesitarás elevar el listón. Esa noche, el insomnio la abrazó, el autosabotaje regresaba con fuerza. Se sentía atrapada entre demostrar su capacidad y la inseguridad de no ser suficiente. Consciente de que esta etapa requería un cambio de mentalidad, decidió asistir a una charla motivacional ofrecida por un reconocido arquitecto que había luchado por hacerse un nombre en la industria. Mientras escuchaba su relato, sintió que los miedos que la asediaban eran universales. La idea de que incluso los más exitosos habían experimentado el mismo tipo de autocrítica la llevó a una lucha más elevada, el dilema entre la autoexigencia y la aceptación. Al finalizar la sesión, sintiéndose inspirada, Valeria corrió hacia el estudio. Se sentó frente a su trabajo, los ojos iluminados por la posibilidad de trascender sus límites, y pensó, si no me desafían, no voy a crecer. Con un renovado compromiso, se dispuso a reformular su presentación, convirtiendo la vulnerabilidad en fortaleza. Sin embargo, cuando finalmente cristalizó quién era realmente y qué quería transmitir, un viejo conocido apareció ante su mente, un antagonista del pasado que había tejido comentarios tóxicos en su vida académica. El instante estaba listo para la confrontación. Pero, esta vez Valeria estaría dispuesta a enfrentar no solo a sus críticos, sino a las partes de su pasado que la habían limitado. Con una mezcla de determinación y temor, se encontraba al borde de una nueva transformación, mientras un nuevo desafío surgía a la vista. Podría transformar su vulnerabilidad en una declaración de guerra, ¿y cómo reaccionarían aquellos que alguna vez la desalentaron? Los días pasaron como un torrente, cada uno llevando consigo nuevas revelaciones y desafíos que Valeria no estaba preparada para enfrentar, pero que, a su vez, la empujaban hacia un nivel de crecimiento inesperado. La determinación de demostrar que su vulnerabilidad no era una debilidad, sino una fortaleza, se transformó en combustible para su trabajo. Cuando se sentó a redibujar su presentación, pensó en cómo cada trazo de su boceto era una representación de su viaje personal, e hizo un compromiso, no ocultaría su historia, la mostraría con orgullo. Sin embargo, la sombra de su antagonista nunca se desvaneció por completo. La figura de Javier, su compañero de estudios conocido por sus incisivas críticas, aparecía en sus pensamientos como un espectro que la seguía. Si no se aguanta la presión, no debería estar aquí, resonaba en su mente, y cada vez que recordaba ese comentario, la duda amenazaba con ahogarla de nuevo. Valeria optó por un enfoque estratégico, en lugar de evitar el enfrentamiento, planeó una confrontación real. El próximo encuentro del grupo de evaluación estaba a la vuelta de la esquina, y su nueva propuesta de vínculos ya no se centraría solo en sus influencias personales, sino que integraría elementos de colaboración que reflejaran no solo su voz sino también las de sus compañeros, con énfasis en la sinergia del grupo. Sabía que eran necesarios ajustes rápidos y eficaces.
Acudió a cada uno de ellos, inspirándolos a contribuir con sus talentos únicos. A través de conversaciones profundas, pudo vislumbrar las narrativas de sus compañeros que, inesperadamente, también luchaban con inseguridades similares. Esta revelación la llevó a entender que Valeria, la líder, no estaba sola en su batalla interna, todos compartían sus propias historias de autocrítica y expectativas no cumplidas. El cambio en su perspectiva se hizo evidente: si su meta era crear un espacio acogedor y reflexivo en su proyecto, primero debía generar un ambiente de confianza e intercambio donde todos pudieran expresarse sin miedo. Con cada reunión, el proyecto comenzaba a tomar forma propia y, con ello, su autoconfianza también. Se sentía viva, encarnando su papel no solo como diseñadora, sino como una facilitadora, alguien que guiaba y apoyaba a su equipo. La frágil imagen que había tenido de sí misma se transformó en una convicción palpable: fue la primera vez que se sintió realmente investida en su poder creativo y humano. La arquitectura fue un medio para expresar historias, no un mero ejercicio técnico. Días antes de la presentación final, sucedió algo inesperado. Durante una revisión informal, Javier se ofreció a proponer críticas constructivas. Después de un titubeo inicial, Valeria aceptó. A medida que escuchaba sus observaciones, una mezcla de ansiedad y curiosidad la invadió. Ciertamente, era un viejo rival en el aula, pero también había sido un compañero valioso en discusiones. En medio de la revisión, Valeria se dio cuenta de que sus palabras, previamente resueltas en desdén, comenzaron a desvanecerse. Aquello que una vez la había lastimado, ahora podía ser refutado con argumentos y renovada seguridad. Pero, ¿sería suficiente para lo que realmente le esperaba en la presentación? La incertidumbre se hacía más fuerte a medida que el día de la evaluación se acercaba. Con cada ensayo, su voz se volvía más clara, pero también era innegable que la presión de ser aceptada y válida volvía a agobiarla. Valeria se encontraba en conflicto, con la necesidad de demostrar su valía latiendo en su pecho. La expectativa de que su presentación sería la culminación de su viaje personal se mezclaba con el temor de que no fuera suficiente. Cuando el día llegó, la audacia se combinó con el temor de lo desconocido. Si lograba alzar la voz sobre las críticas, ¿podría ser el principio de un nuevo capítulo en su viaje? La puerta al futuro se encontraba abierta, pero solo la revelación del presente podría determinar su camino. El momento de la verdad la aguardaba, y Valeria respiró hondo, preparándose para enfrentar no solo a su audiencia, sino a su propia imagen en el espejo. El escenario estaba dispuesto. Las luces brillaban con fuerza, iluminando el rostro de Valeria, quien se encontraba de pie frente a sus compañeros y jurados. La adrenalina corría por sus venas, el momento del cual había estado soñando y temiendo estaba finalmente frente a ella. Recordó las largas noches de trabajo, las discusiones acaloradas con su equipo y las tempestades internas que había navegado. Cada lágrima, cada momento de duda, había valido la pena para llegar hasta aquí. Mientras comenzó a hablar, su voz tembló ligeramente, pero pronto adquirió un tono firme. Las primeras palabras salieron de su boca como un susurro, pero al instante se transformaron en un torrente de pasión. Habló de vínculos, no solo como un proyecto arquitectónico, sino como un reflejo de sus vidas, de las historias individuales que conformaban el todo. Los rostros de su audiencia estaban serios, pero Valeria podía ver la curiosidad naciendo en sus ojos. Sintió el poder de su propia voz resonando en el espacio. Estaba presentando más que un trabajo, estaba compartiendo una parte de ella misma. Mientras recorría los desarrollos, apuntaba hacia las colaboraciones que había inspirado en cada miembro del equipo. Unos meses atrás, ella había sido una figura solitaria, perdida en sus miedos. Ahora, se proyectaba como el núcleo de un grupo, una líder que había encontrado su fuerza en el vínculo humano. Sin embargo, no pasó mucho tiempo hasta que Javier, como un lobo en la noche, levantó la mano. Valeria, ¿puedes explicar cómo tus experiencias personales contribuyen a tu perspectiva profesional? Su voz era firme, pero en el fondo resonaba un eco de respeto.
La combinación de tensión y curiosidad llenó la sala. Lo que antes había sido un golpe directo, ahora se sentía casi como un reto amistoso. Su corazón latía aún más rápido. En ese instante, comprendió que no era solo una prueba de su proyecto, era una prueba de su crecimiento personal. Mis experiencias son precisamente lo que me ha llevado a comprender la importancia de escuchar y colaborar. Mis inseguridades no me definen, sino que me permiten conectar más profundamente con los demás, respondió, sintiendo la fortaleza en sus palabras. Esa respuesta, inesperada incluso para ella, sorprendió a Javier, quien pareció reflexionar por un breve momento. La tensión se desvaneció y dio paso a un ambiente más acogedor, estaban todos allí en búsqueda de la verdad. No solo sobre los proyectos que presentaban, sino sobre quienes eran en ese proceso. Al concluir su presentación, el aplauso era un reconocimiento sincero. Valeria había dejado de lado su miedo visceral a la crítica de Javier y de los demás. En su lugar, había escogido ser auténtica, abierta. Este momento de conexión había cambiado algo dentro de ella, comprendió que la vulnerabilidad era, en sí, un acto de valentía. Mientras se retiraba del escenario, el agotamiento y la alegría se entrelazaban. Había creado algo significativo, un vínculo con su propia voz y con quienes la rodeaban. Sin embargo, el verdadero desafío no había terminado, las palabras de Javier aún planeaban en su mente. ¿Acaso había abierto una revanchista puerta en su relación con él? Al salir, Valeria se dio cuenta de que lo que había comenzado como un conflicto interno estaba ahora en un punto más complejo. La presentación fue solo un primer paso. Su evolución y el impacto que esto tendría en su vida personal y profesional apenas comenzaban. Ahora, con un camino lleno de preguntas sin respuesta y nuevos dilemas por enfrentar, la inquietud de lo que vendría la poseía. La próxima reunión con su equipo sería primordial. Tenía que abordar no solo su crecimiento, sino también las nuevas dinámicas que se habían formado. La conexión con Javier prometía complejidad y descubrimiento, y su mente se agitaba con ideas sobre cómo llevar esa interacción a una nueva fase. ¿Volvería a cuestionar su propia imagen, o quizás, una nueva alianza comenzaría a florecer? Pensó, mientras salía de la sala. La lucha por su identidad estaba lejos de haber terminado. Valeria observó el amanecer asomándose por la ventana de su pequeño apartamento. La luz dorada tocaba sus rasgos cansados, pero decididos. Sabía que había cruzado la línea de demarcación entre el miedo paralizante y un nuevo sentido de empoderamiento. Esa presentación no había sido un final, había sido el despliegue de un abanico de posibilidades, un aliento profundo que la llevó a su siguiente paso. En la reunión con su equipo se palpaba la expectativa. El aire era denso con el aroma del café recién hecho que, como el momento que vivía, prometía energía y renovación. Al llegar, se encontró con miradas ansiosas y algunas sonrisas contenidas. Su mente comenzaba a trabajar en la dinámica que se establecería. La vulnerabilidad de hace unas horas en el escenario necesitaba ahora transformarse en fortaleza colectiva. Quiero que todos se sientan cómodos compartiendo lo que realmente piensan, comenzó, su voz resonando con firmeza. Es fundamental que aprendamos unos de otros y construyamos sobre lo que hemos logrado hasta ahora. Pronunciar esas palabras fue como desatar un hechizo. Los murmullos de aprobación se transformaron en intercambios sinceros. Valeria comenzó a notar algo dentro de ella, un cambio que la empujaba hacia la autenticidad que había abrazado recientemente. Mientras escuchaba las inquietudes de su equipo, se dio cuenta de que había en ellos una mezcla de admiración y miedo que, de alguna manera, reflejaba su propia lucha por la aceptación. La búsqueda de un espacio seguro había tejido un patrón de incertidumbre que debía abordarse. Sin perder de vista el papel que había asumido como líder, entregó a cada miembro la oportunidad de hablar sobre sus miedos y aspiraciones. Valeria se sentó atenta, no solo como líder, sino como colega, como parte de un todo. Ese día, por primera vez, había encadenado la vulnerabilidad no solo a su propia lucha, sino también a las de ellos. La respuesta fue un torrente de sinceridad,
donde las inseguridades se convirtieron en motores de crecimiento. Algunas voces eran temerosas, pero la mayoría reflejaban una talla renovada. Su equipo comenzó a compartir visiones que, en otros momentos, podrían haber permanecido escondidas. Así, Valeria descubrió no solo el potencial de su proyecto, sino también el significativo poder de la colaboración genuina. Cuando la reunión concluyó, Valeria sintió una descarga de energía positiva. La conexión forjada durante esas horas le abrió la mente a nuevas posibilidades. Sin embargo, había un resquicio de duda, era consciente de que no todas las relaciones eran tan sencillas. La inquietud sobre cómo enfrentarse a Javier se filtró en su mente. La mirada reflexiva de él aquel día se había grabado en su memoria. ¿Seré capaz de abrirme aún más a él? Se cuestionó. La idea de una alianza estratégica entre ellos podría elevar el proyecto a nuevas alturas, pero también podía traer consigo un dilema personal complejo. Valeria sabía que para llevar ese camino adelante debía descubrir cómo dejar atrás sus prejuicios y suposiciones. Durante las siguientes semanas, su deseo por conectar y construir era palpable. Empezó a planear una conversación directa con Javier, algo que nunca había hecho antes. La incertidumbre de su respuesta la inquietaba, pero la oportunidad de descubrir una nueva capa en su desarrollo personal la impulsaba hacia adelante. Estaba a punto de convertir un posible conflicto en un puente. Esa tarde, Valeria respiró hondo, preparándose para una conversación que prometía ser un punto de quiebre tanto en su vida profesional como personal. Tal vez sea el momento de dejar de lado el miedo a ser rechazada, pensó, mientras su corazón palpitaba con anticipación. ¿Pero estaré lista para enfrentar lo que pueda descubrir? Se cuestionó, sintiendo como cada palabra en su mente levantaba una nueva capa de tensión. Y, con ese dilema en el horizonte, se preguntaba si la verdadera transformación comenzaría a moldearse en aquel instante que se aproximaba, donde todo podría cambiar para siempre. Valeria revisó sus notas en la mesa, cada palabra subrayada vibraba en su mente como una pequeña chispa de esperanza. Había pasado semanas construyendo su estrategia para abordar a Javier, un objetivo que sentía cada vez más urgente. Este encuentro era tan solo el primer paso para desentrañar lo que había depositado en una especie de caja fuerte emocional, una mezcla de vulnerabilidad y ambición. El día elegido llegó, y la leve brisa que entraba por la ventana le acarició el rostro, como un recordatorio de que el cambio estaba en el aire. Al entrar a la sala de reuniones, la familiaridad del entorno la llenó de una extraña mezcla de comodidad y ansiedad. Javier ya estaba allí, revisando unos documentos. Su presencia dominante no pasaba desapercibida, y ella sintió como el impulso de hablar se estancaba momentáneamente en su pecho. «Hola, Valeria». Su voz era profunda y resonante, marcando el inicio de una conversación que había imaginado millones de veces. Ella respiró hondo, reconociendo que había pasado la etapa del miedo a ser juzgada, ahora necesitaba canalizar ese empoderamiento. «Hola, Javier. ¿Podemos hablar un momento?». La firmeza en su voz sorprendió incluso a Valeria, y la inseguridad que antes la abrumaba se evaporó casi instantáneamente. Tomando asiento delante de él, la tensión en el ambiente era palpable. Valeria, decidida a mantener el enfoque en el progreso del proyecto y en su propia vulnerabilidad, decidió abrirse. «Quiero que sepas que he estado pensando mucho en nuestra colaboración. Creo que hay un gran potencial si trabajamos juntos, pero siento que hay algo que no hemos abordado en nuestras interacciones». Javier la miró fijamente, como si intentara descifrar sus intenciones. «¿A qué te refieres exactamente?». Las dudas le recorrieron el cuerpo, llenándola de un ligero temblor. Pero no iba a retroceder. «Quiero que nos conozcamos realmente, más allá de lo profesional. He sentido que hay tensiones mal interpretadas entre nosotros, y creo que si podemos resolverlo, nuestro trabajo puede elevarse a niveles que no hemos imaginado». Las palabras fluyeron de su boca, cargadas de un valor renovado. Momentos de titubeo, de inseguridad, parecían deslizarse a un lado. Ella había cruzado el umbral.
La mirada de Javier revelaba una mezcla de sorpresa y consideración, como si por primera vez la veía no solo como una subordinada, sino como una colega solidaria y capaz. Valeria, yo también he sentido esa barrera, respondió él finalmente. Hemos sido competidores en algunos aspectos, pero creo que olvidar eso podría beneficiarnos a ambos. Sin embargo, debo ser honesto, hay cosas que me han inquietado sobre tu enfoque agresivo en el proyecto. Necesitamos estar en la misma página, desde la transparencia hasta las expectativas. Sus palabras golpearon fuerte, y Valeria sintió que ese encuentro podría ser un punto de inflexión. La sinceridad de Javier la obligó a escarbar más en su propio compromiso. Tienes razón, admitió ella. He sido demasiado intensa porque detrás de mi deseo hay un miedo profundo al fracaso. Aprender a confiar en mis compañeros me parece un camino difícil, pero estoy dispuesta a intentarlo. ¿Podemos cambiar eso juntos? Valeria no sabía si conseguiría que esa conversación transformara la dinámica de su relación, pero sabía que había comenzado un proceso que la exponía a nuevas posibilidades. Quería ser vista, no solo como una líder, sino como una persona con la cual compartir las cargas, temores y triunfos. Javier asintió lentamente, y el aire entre ellos se cargó de promesas no dicha. Esa podía ser la invitación a un nuevo comienzo. Pero todavía quedaba una especie de incertidumbre flotando en la conversación. Se dio cuenta de que aún había muchas capas que descifrar entre ellos. Si avanzamos, deberíamos establecer un espacio donde tanto tú como yo podamos compartir nuestras preocupaciones abiertamente, sugirió ella, sintiendo el aliento entrecortado al anticipar su respuesta. Eso podría funcionar, pero necesitamos claridad en lo que cada uno espera. Estoy dispuesto a dar un paso, Valeria, pero deberás estar lista para un compromiso real, propuso él, abundando en un reto aún mayor. Valeria sintió el peso de sus palabras, como una advertencia, y comprendió que su transformación personal iría más allá de estas primeras conversaciones. Había un mundo de conexiones por explorar y riesgos por asumir. Cada paso hacia el futuro prometía desvelar no solo su potencial como profesional, sino como persona. Con una mezcla de determinación y ansiedad creciente, Valeria se preguntó cuántos otros desafíos personales y emocionales aguardaban por delante. El futuro se presentaba tentador, pero lleno de complejidades. Mientras se marchaban de la reunión, una nueva duda acompañó sus pensamientos. ¿Estaba realmente lista para profundizar en su conexión con Javier, y a qué precio? Valeria salió de la sala sintiendo un torrente de emociones que le revolvían el estómago. El aire que antes parecía refrescante ahora se sentía denso, como si cada respiración la empujara hacia la inevitable confrontación con sus propios miedos. Había dado un paso decisivo al abrirse a Javier, pero la pregunta seguía atormentándola, ¿realmente estaba preparada para lo que eso implicaba? Los días transcurrían entre el clamor de la oficina y la soledad de sus pensamientos. Valeria empezaba a notar que su percepción del trabajo cambiaba. El mismo lugar que antes le provocaba ansiedad ahora se tornaba en un campo fértil para su crecimiento personal. Las interacciones diarias tomaban un nuevo significado, cada conversación, cada intercambio, cada mirada se impregnaba de potencial. Sabía que tenía que reflexionar sobre el feedback de Javier. El desafío era claro. No solo debía mejorar su comunicación, también tenía que aprender el arte de la confianza, y eso requería un compromiso genuino. Decidida a no estancarse, empezó a establecer pequeños pasos. Cada mañana se levantaba más temprano y dedicaba media hora a la meditación, buscando sintonizar su mente y corazón. Esto le permitía encarar el día con una perspectiva más clara y menos ansiosa. Además, se inscribió a talleres de liderazgo donde el enfoque recayó en la escucha activa y la empatía. Valeria quería superar su historia de competencia y autosuficiencia, transformando la presión del trabajo en un espacio donde pudiera crecer como un miembro del equipo, no solo como una líder solitaria. Con el tiempo, las dinámicas de sus reuniones empezaron a cambiar sutilmente. Ella se esforzó en incluir a sus compañeros en la toma de decisiones,
planteando preguntas en lugar de imponer respuestas. Durante una de esas sesiones, notas de entusiasmo comenzaron a emerger en sus colegas. La colaboración era tangible, y por primera vez sintió que estaba cediendo el control para avanzar hacia algo realmente valioso. Javier, al observar este cambio, comenzó a proporcionarles más responsabilidades, aunque manteniendo la expectativa de que Valeria se comunicara abiertamente sobre sus inquietudes. Siempre había un rincón de su mente que cuestionaba si podía cumplir con esta nueva promesa, pero se negaba a rendirse. Una tarde, mientras tomaba un café, Valeria se encontró con Sofía, una colega con la que había tenido intercambios tensos en el pasado. Sin pensarlo, se aventuró a hablar de aquellas diferencias. ¿Alguna vez creíste que podríamos trabajar juntas de manera efectiva?, inquirió, con una mezcla de vulnerabilidad y resolución. Sofía, sorprendida, respondió que era la primera vez que Valeria mostraba sinceridad. El diálogo se hizo fluido. Notó que incluso podía admirar la perspectiva de Sofía, sintiéndose aliviada al ver que había un terreno común. Con cada paso que tomaba hacia una apertura emocional, Valeria comenzaba a despojarse de su antigua imagen. La distancia que antes percibía con Javier se empezaba a reducir. Hablaban abiertamente sobre sus expectativas en torno al proyecto, y a pesar de las tensiones que persistían, la colaboración se sentía cada vez más robusta. Esa sensación de vulnerabilidad compartida fue un bálsamo para el conflicto interno de ambos. Sin embargo, con el progreso veniría un nuevo nivel de desafío. Un día, un socio de la empresa se presentó inesperadamente y dejó caer una frase que encendió una chispa en su interior. ¿Saben que el próximo mes podríamos tener la oportunidad de cerrar un contrato millonario? Pero eso requerirá que su equipo colabore a la perfección. La presión volvió a surgir y el viejo fantasma de la ansiedad afloró en Valeria. Tener éxito a ese nivel implicaba asumir riesgos que todavía no estaba segura de poder enfrentar. Mientras reflexionaba sobre esa posibilidad, se dio cuenta de que se acercaba a otro cruce en su camino. Aquella pregunta habitó en su mente: ¿podría alzar su voz desde un lugar de colaboración y honestidad, o elegiría la seguridad de lo que conocía hasta ahora? Con esto, se quedó pensativa, preguntándose cómo llevaría adelante su crecimiento sin perder el aliento en medio de una carrera que apenas comenzaba. El día del hito llegó, y Valeria se encontraba en una encrucijada. Había comprendido que crecer también significaba exponerse a nuevas oportunidades, pero esta posibilidad la aterraba tanto como emocionaba. Sentada ante su computadora, revisaba las cifras y los diseños, conscientes de que el futuro podría abrirse ante ella de manera espectacular u opacarse en la incertidumbre. No importa cuánto me haya transformado, no puedo permitir que el pasado me defina, se dijo a sí misma. Era crucial que entendiera que su recorrido había sido un viaje de autocrecimiento y superación, y que esto debía reflejarse en su habilidad para afrontar esta nueva etapa. Aquella mañana, juntó las fuerzas adquiridas. Vilma, una de sus compañeras más cercanas, entró en la sala, trayendo consigo un aire renovado de confianza. Valeria, estoy lista para asegurar que nuestro proyecto esté en perfecto estado. ¿Qué tal si discutimos los últimos detalles antes de la presentación en la reunión con el socio? Valeria asintió, su corazón latiendo con más fuerza. Había aprendido que el trabajo en equipo no solo la fortalecía a ella, sino que también empoderaba a sus colegas. En lugar de asumir la carga sola, se apoyó en cada talento del grupo. Durante la reunión, su voz se desbordó de emoción al hablar acerca del diseño de vínculos, enfatizando el simbolismo de la interconexión y la comunidad que pretendían transmitir. La entrega, el compromiso y la autenticidad resonaban a través de cada palabra, y sentía que la energía en la sala crecía a cada instante. Cuando el socio finalmente llegó, la atmósfera no era de tensión, sino de entusiasmo compartido. Estoy increíblemente impresionado, comentó el socio tras escuchar la presentación. Valeria se sintió unida a su equipo, eso la llenaba de una satisfacción auténtica. La colaboración que había cultivado no era un mero acto de cumplimiento, era un sentido de pertenencia al que había aspirado durante tanto tiempo.
A medida que la reunión avanzaba, los comentarios del socio se tornaron en preguntas. ¿Cómo piensan abordar los retos que su comunidad enfrenta?, preguntó, y Valeria no titubeó. Le habló sobre su propio proceso de identificación, sobre cómo había transformado las inseguridades en el motor de cambio, destacando que quienes viven los retos también son quienes presentan soluciones innovadoras. Lo que siguió fue un intercambio de ideas vibrante. La conexión que Valeria había construido con su equipo se notó, y el socio se mostró cada vez más entusiasmado. Al cerrar la reunión, las palabras en el aire eran definitivas: vamos a trabajar juntos. El peso que había sentido en sus hombros durante semanas finalmente se sintió ligero. Era un acuerdo, un reconocimiento a su lucha, a su voz y a su potencial. A medida que los días pasaban, Valeria se afianzaba a su rol, no solo como arquitecta, sino como un líder que había comprendido la importancia de la vulnerabilidad como parte de la fortaleza. Perceptiblemente, el eco de la figura de Javier le acompañaba. Lo que había comenzado como una mezcla de rivalidad se estaba transformando en una poderosa alianza. Juntos, asumieron la presión del proyecto, creando estrategias que combinaban su creatividad única con el apoyo mutuo. La culminación del proyecto no solo representaba un éxito profesional, sino que también simbolizaba su camino hacia la realización individual. Un día, al regresar de una reunión, vio que su padre la esperaba en la puerta de su edificio. En su mirada había una mezcla de orgullo y amor que nunca había visto tan claramente. Valeria se acercó y sintió que todo lo que había logrado a lo largo de estos meses había valido la pena. Había conquistado sus miedos más profundos y las dudas que la habían limitado. Había demostrado que su historia tenía un gran valor. Logré algo importante, papá. Este proyecto significa mucho para mí y para todos los que se identifican con nuestras raíces, le dijo, los ojos reflejando una confianza sólida. Y así llegaba al cierre de un ciclo. Valeria había transformado su vida mediante el trabajo duro, la perseverancia y la autenticidad. Ya no era solo la hija del portero, se había convertido en una arquitecta reconocida por su trabajo. Había creado un puente entre su pasado y su presente, un puente que no solo llevaría a su éxito profesional, sino que también inspiraría a otros a perseverar, a creer en su potencial. La historia de Valeria era prueba contundente de que el crecimiento personal nace de los desafíos y las decisiones difíciles. Ella estaba lista para el futuro, sabiendo que no importa el camino que elija, lo haría con la fe intacta en su propio valor. Necesitan suscribirse ahora mismo a nuestro canal para no perderse las próximas historias emotivas y exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo que promueve estas narrativas de superación. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final, y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo, no esperen ni un segundo más.